Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos una vez más. Vamos a continuar con otro capítulo de esta interesantísima historia, donde vamos a ver las aventuras de los dioses nórdicos. Comencemos. El maestro constructor. Thor se había marchado al este a combatir a los troles. Asgard estaba más tranquilo sin él, pero también menos protegido. Fue en los primeros tiempos, poco después del tratado entre los Aesir y los Vanir, cuando los dioses aún no habían terminado de construir su fortaleza y Asgard no estaba bien defendido. «No podemos depender siempre de Thor», dijo Odín. «Necesitamos protección. Tarde o temprano vendrán los gigantes, y también los troles». «¿Qué propones?», preguntó Heimdall, el guardián de los dioses. «Debemos construir una muralla», respondió Odín, «un muro lo bastante alto para que no puedan pasar los gigantes del hielo, y lo bastante grueso para que ni siquiera el más fuerte de los troles pueda derribarlo a golpes». «Tardaremos muchos años en levantar una muralla como la que describes», observó Loki. Odín asintió. «Aún así», dijo, «la necesitamos». Al día siguiente llegó a Asgard un desconocido. Era un hombre corpulento que vestía como un herrero y traía consigo un caballo de aspecto cansado, un enorme semental gris de planta poderosa. «He oído decir que necesitáis una muralla», dijo el forastero. «Así es», respondió Odín. «Os la puedo construir», añadió el extraño. «Será tan alta que ni el más alto de los gigantes podrá pasar por encima, y tan gruesa que ni el más fuerte de los troles podrá derribarla a golpes. Al levantarla, colocaré con tanta precisión las piedras que ni siquiera una hormiga podrá colarse por las junturas. Os construiré una muralla que durará 1000 veces 1000 años». «Pero necesitarás mucho tiempo para construir una muralla tan imponente», dijo Loki. «Nada de eso», replicó el desconocido. «Puedo construirla en lo que duran 3 estaciones. Mañana será el primer día del invierno. Tardaré un invierno, un verano y otro invierno más en levantarla». «¿Qué pides a cambio?», intervino Odín. «Una insignificancia para lo mucho que os ofrezco», respondió el hombre. «Solo 3 cosas. En primer lugar, quiero la mano de la hermosa diosa Freya». «Eso no es ninguna insignificancia», lo contradijo Odín. «Además, no me sorprendería que Freya tuviera una opinión diferente al respecto. ¿Cuáles son las otras 2 cosas?» El desconocido sonrió con arrogancia. «Si os construyo la muralla», dijo, «quiero la mano de Freya, y también el sol que resplandece en el cielo durante el día y la luna para iluminar nuestras noches. Son las 3 cosas que me daréis si construyo vuestra muralla». Los dioses miraron a Freya, que permaneció en silencio, aunque tenía los labios apretados y estaba pálida de ira. Llevaba en torno al cuello el collar de los Brisings, que resplandecía como la aurora boreal cada vez que le rozaba la piel, y para sujetarse el pelo una diadema de oro casi tan reluciente como su cabellera. «Sal un momento y espera», le ordenó Odín al desconocido. El hombre salió, no sin antes preguntar dónde podía encontrar comida y agua para su caballo, que se llamaba Svadilfari, viajero desventurado. Odín se rascó la frente, pensativo, y a continuación se volvió y miró a los otros dioses. «¿Y bien?», preguntó. Todos empezaron a hablar a la vez. «¡Silencio!», gritó Odín. «De uno en uno». Cada uno de los dioses y diosas tenía algo que decir, pero todos eran de la misma opinión. Freya, el sol y la luna eran demasiado importantes y valiosos para dárselos a un desconocido, aunque el hombre fuera capaz de construir en apenas 3 estaciones la muralla que tanto necesitaban. Pero Freya opinaba algo más. A su juicio,
El extraño debía ser azotado por su impertinencia y expulsado sin más de Asgard. Muy bien, dijo Odín, el padre de todos. Hemos tomado una decisión. Le diremos que no. Se oyó entonces una tos seca en un rincón de la sala, el tipo de tos que intenta llamar la atención. Todos los dioses se volvieron para descubrir quién tosía y vieron a Loki, que les devolvió la mirada con una sonrisa y el dedo índice levantado, como si tuviera algo importante que anunciar. Me parece oportuno señalar, dijo, que estáis omitiendo un hecho muy relevante. No creo que hayamos pasado por alto ni un solo detalle. Oh, Loki, el más pendenciero de los dioses, replicó Freya secamente. No habéis considerado, insistió Loki, que la oferta de ese desconocido es, por decirlo suavemente, del todo imposible de realizar. No hay nadie capaz de construir una muralla tan alta y gruesa como la que ha descrito este hombre en tan solo 18 meses. Ni siquiera un gigante o un dios podrían hacerlo, y menos aún un mortal. Me juego la piel a que no lo consigue. Escuchando sus palabras, los dioses asentían, murmuraban por lo bajo y parecían interesados. Todos, excepto Freya, que estaba indignada. «Sois unos idiotas», dijo la diosa, «especialmente tú, Loki, por creerte tan listo». «Ese hombre nos está ofreciendo un imposible», repitió Loki. «Os sugiero, por lo tanto, que aceptemos sus exigencias y su precio, pero con unas condiciones muy estrictas. Tendrá que construir la muralla sin ayuda de nadie, y en lugar de completarla en 3 estaciones, tendrá que terminarla en una. Si el primer día de verano queda algún trozo de muralla sin terminar, como seguramente sucederá, no le pagaremos nada». «¿Por qué crees que aceptará esas condiciones?», preguntó Heimdall. «¿Y qué haremos si las acepta? Seguiremos sin tener una muralla», intervino Frey, el hermano de Freya. Loki intentó controlar su impaciencia. Eran tontos los dioses. Empezó a explicar su plan como lo habría hecho con un niño pequeño. El herrero comenzará a construir la muralla, pero no la terminará. Trabajará 6 meses para nosotros sin recibir nada a cambio. Cuando se cumplan los 6 meses, lo echaremos. Incluso podríamos castigarlo por su arrogancia. Sin embargo, lo que haya construido nos servirá de base para la muralla que terminaremos de levantar nosotros mismos en los próximos años. No corremos ningún riesgo de perder a Freya, y menos aún el sol o la luna. «¿Por qué piensas que aceptará construirla en una sola estación?», preguntó Tyr, dios de la guerra. «Quizá no acepte», respondió Loki, «pero es engreído y seguro de sí mismo, y no parece el tipo de persona que rechaza un desafío». Todos los dioses le dieron a Loki palmaditas de aprobación en la espalda, alabaron su ingenio y se felicitaron por tener de su parte a alguien tan astuto. Se alegraron de que el extraño fuera a construirles los cimientos de la muralla sin recibir nada a cambio, y se dieron mutuamente la enhorabuena por la inteligencia y la capacidad negociadora que habían demostrado. Freya guardaba silencio mientras recorría con los dedos las cuentas del collar de los Brisings. Era el mismo collar que Loki le había robado tras asumir forma de foca cuando ella se estaba bañando. Para recuperarlo, Heimdall había tenido que convertirse también en foca para luchar contra el dios alborotador. Freya no le tenía ninguna confianza a Loki y estaba muy preocupada por el rumbo que había tomado la conversación. Los dioses mandaron llamar al desconocido. El hombre los miró a todos y vio que estaban de buen humor, que sonreían e intercambiaban codazos. Solamente Freya estaba seria. «¿Y bien?», preguntó el extraño. «Has pedido 3 estaciones», anunció Loki, «pero te concederemos solamente una. Mañana es el primer día del invierno. Si no has terminado la muralla cuando comience el verano, te marcharás sin recibir nada a cambio de tu esfuerzo. Pero si terminas de construir una muralla tan alta, gruesa e inexpugnable como hemos acordado,
entonces recibirás todo lo que has pedido: el sol, la luna y la mano de la hermosa Freya. No podrás recibir ninguna ayuda para levantar la muralla. Tendrás que construirla tú solo. El desconocido no dijo nada por unos instantes. Se quedó con la vista perdida en la distancia, como sopesando las palabras y las condiciones de Loki. Después miró a los dioses y se encogió de hombros. Has dicho que no puedo recibir ninguna ayuda. Sin embargo, me gustaría que mi caballo Spadilfari me ayudase a cargar las piedras que utilizaré para levantar la muralla. Creo que mi solicitud es razonable. A mí también me lo parece, concedió Odín, y los otros dioses asintieron, mientras comentaban entre sí que los caballos eran muy útiles para transportar piedras pesadas. Acto seguido, tanto los dioses como el forastero pronunciaron los más solemnes y poderosos juramentos, para que ninguna de las partes pudiera traicionar a la otra. Juraron sobre sus armas, sobre Draupnir, el brazalete de Odín, y también sobre Gungnir, su lanza, pues todos sabían que cualquier juramento pronunciado sobre la lanza de Odín era inviolable. A la mañana siguiente, cuando amaneció, los dioses fueron a ver trabajar al herrero. El hombre se humedeció las palmas de las manos con sendos escupitajos y empezó a cavar la zanja para colocar las primeras piedras. Está cavando una zanja muy profunda, dijo Heimdall, y el trabajo avanza con rapidez, comentó Frey, el hermano de Freya. Sí, ya veo. Obviamente es un gran cavador de zanjas y trincheras, reconoció Loki de mala gana. Pero imaginad cuántas piedras tendrá que cargar hasta aquí desde las montañas. Una cosa es cavar una zanja y otra muy distinta es cargar piedras a lo largo de muchas millas, sin ninguna ayuda, y después colocarlas una sobre otra, con un ajuste tan perfecto que ni siquiera una hormiga pueda pasar entre las junturas, para construir una muralla más alta que el más enorme de los gigantes. Freya miró a Loki disgustada, pero no dijo nada. Cuando anocheció, el constructor montó su caballo y partió hacia las montañas para recoger las primeras piedras. El caballo llevaba enganchado un trineo vacío para cargar las piedras, y lo iba arrastrando por la tierra blanda. Los dioses los contemplaron mientras se alejaban. La luna estaba alta y pálida en el cielo de comienzos del invierno. Volverá dentro de una semana, dijo Loki. Siento curiosidad por ver cuántas piedras será capaz de arrastrar ese caballo. Parece robusto. Los dioses entraron entonces en la gran sala de los banquetes y se entregaron al festín, las risas y la animación, pero Freya no reía. Antes del alba cayeron unos copos de nieve que enharinaron levemente el suelo, como adelanto de las grandes nevadas que traería el invierno. Heimdall, que siempre estaba atento a todo cuanto se acercara a Asgard y nunca pasaba nada por alto, despertó a los dioses en plena oscuridad. En poco tiempo todos estuvieron reunidos junto a la zanja cavada la víspera por el desconocido. A la luz del incipiente amanecer vieron al forastero, que se dirigía hacia ellos andando al lado de su caballo. El animal arrastraba una veintena de bloques de granito, tan pesados que el trineo iba dejando profundos surcos en la tierra negra. Cuando el hombre divisó a los dioses, los saludó con la mano y les dio alegremente los buenos días. Señaló el sol que asomaba en el horizonte y les hizo un guiño. Después desenganchó el trineo y dejó al caballo paciendo en un prado, mientras comenzaba a descargar las rocas y las llevaba hasta la zanja cavada en el día anterior. Realmente es muy robusto ese caballo, comentó Balder, el más apuesto de los Aesir. Ningún caballo corriente sería capaz de arrastrar una carga tan pesada. Tiene más fuerza de lo que imaginábamos, convino el sabio Kvasir. Bah, dijo Loki, pronto se cansará. Hoy ha sido su primera jornada de trabajo. No podrá arrastrar tantas piedras noche tras noche, y pronto llegará el invierno, que lo cubrirá todo con un grueso manto de nieve. Las tormentas serán cegadoras, y el camino a la montaña se volverá impracticable. No hay por qué preocuparse.
Todo está saliendo de acuerdo con nuestro plan. No sabes cuánto te odio, dijo Freya, que estaba de pie junto a Loki, seria y circunspecta. Se dio media vuelta y regresó a Asgard a la luz del alba, para no tener que ver cómo construía el desconocido los cimientos de la muralla. Cada noche el constructor y su caballo partían hacia la montaña con el trineo vacío y regresaban cada mañana con otros 20 bloques de granito sobre la plataforma de carga. Y cada uno de esos bloques era más grande que el más alto de los hombres. La muralla crecía cada día un poco más, y al caer la noche era más grande e impresionante que el día anterior. Odín convocó a los dioses. Las obras de la muralla avanzan con rapidez, dijo, y hemos pronunciado un juramento inviolable sobre el brazalete y sobre nuestras armas. Si ese hombre termina la muralla a tiempo, tendremos que darle el sol, la luna y la mano de la hermosa Freya. Kvasir el sabio tomó la palabra. Ningún hombre podría igualar la hazaña de ese maestro constructor. Sospecho que no es un hombre. ¿Un gigante?, preguntó Odín. Puede que tengas razón. Ojalá Thor estuviera aquí, suspiró Balder. Thor está combatiendo a los troles con su martillo, muy lejos, en las tierras del este, replicó Odín. Pero aunque regresara, el juramento que hemos pronunciado es poderoso e inquebrantable. Loki intentó tranquilizarlo. Parecemos un corrillo de viejas timoratas, aquí preocupándonos por nada. Aunque sea el más poderoso de los gigantes, el constructor no podrá terminar la muralla antes del primer día del verano. Es imposible. Ojalá Thor estuviera aquí, dijo Heimdall. Él sabría qué hacer. Llegaron las nevadas, pero el grueso manto de nieve no impidió que el constructor siguiera trabajando, ni volvió más lenta la marcha de Svadilfari, su caballo. El gris semental siguió tirando del trineo cargado de piedras, a través de ventisqueros y borrascas, subiendo y bajando por abruptas pendientes y profundos despeñaderos helados. Al cabo de un tiempo, los días empezaron a hacerse más largos. El alba llegaba más pronto cada vez. La nieve comenzó a fundirse y el barro que apareció en su lugar era espeso y pesado, el tipo de fango que se pega a las botas e impide avanzar a buen ritmo. El caballo no podrá arrastrar las piedras por los caminos enfangados, anunció Loki. No tendrá buen apoyo para las patas y el trineo se hundirá en el barro. Pero Svadilfari siguió avanzando con una implacable firmeza, incluso por los barrizales más extensos y encharcados, y no dejó de transportar piedras hasta Asgard, pese a que el trineo era tan pesado que a su paso dejaba profundos surcos en las laderas. La muralla ya había alcanzado cientos de pies de altura, y el constructor tenía que levantar cada piedra hasta lo alto del muro para colocarla en su sitio. Se secó el barro, aparecieron las primeras flores primaverales, fárfaras amarillas y anémonas blancas en abundancia, y la muralla que se levantaba en torno a Asgard empezó a cobrar un aspecto glorioso e imponente. Cuando estuviera terminada sería inexpugnable. No habría gigante, ni troll, ni enano, ni mortal capaz de derribarla. Y el forastero la seguía construyendo, sin perder nunca el buen humor. No parecía preocuparle que lloviera o nevara, ni tampoco a su caballo. Cada mañana llegaba con un nuevo cargamento de rocas de las montañas, y cada día añadía una nueva hilera de bloques de granito sobre la hilera anterior. Cuando llegó el último día del invierno, la muralla estaba prácticamente terminada. Sentados en sus tronos de Asgard, los dioses se lamentaban. «El sol», suspiró Balder, «hemos regalado el sol». «Habíamos puesto la luna en el cielo para que marcara los días y las semanas del año», observó cabizbajo Bragi, dios de la poesía, «pero ahora ya no habrá luna». «¿Y Freya? ¿Qué haremos sin Freya?», preguntó Tyr. «Si ese constructor es realmente un gigante», dijo Freya con hielo en la voz,
Me tomará por esposa y me llevará a vivir a Jotunheim. Será muy interesante descubrir a quién odio más, a él por llevarme lejos, o a vosotros por haberlo permitido. No digas eso, empezó Loki, pero Freya lo interrumpió diciendo: si ese gigante me lleva consigo y se lleva también el sol y la luna, solamente pediré una cosa a los dioses de Asgard. ¿Qué cosa? Intervino Odín, el padre de todos, que hasta entonces no había hablado. Antes de irme, me gustaría ver muerto al causante de tantas calamidades, respondió Freya. Me parece de justicia. Si tengo que marcharme al país de los gigantes de hielo, si el sol y la luna deben abandonar el firmamento, dejando el mundo sumido en una oscuridad eterna, entonces me parece razonable que quien nos precipitó en esta catástrofe lo pague con su vida. Ay, suspiró Loki, es muy difícil atribuir correctamente la culpa. ¿Acaso alguien se acuerda de quién sugirió qué? Por lo que yo recuerdo, todos los dioses tenemos idéntica responsabilidad en este desafortunado error. Todos propusimos, todos estuvimos de acuerdo. ¡Tú propusiste!, lo corrigió Freya. ¡Tú convenciste a estos idiotas! Y te veré muerto antes de marcharme de Asgard. Todos nosotros, empezó Loki, pero observó las expresiones de los dioses presentes en la sala y prefirió callar. Loki, hijo de Laufey, dijo Odín, esta desdicha es el resultado de tus malos consejos. Pésimos consejos, como todos los que suele dar, dijo Balder, y Loki lo fulminó con la mirada. Necesitamos que el constructor pierda el desafío, añadió Odín, sin quebrantar nuestro juramento. Es preciso que fracase. No sé qué esperas que haga al respecto, dijo Loki. No espero nada de ti, replicó Odín, pero si ese constructor consigue terminar la muralla antes del anochecer del día de mañana, tendrás una agonía larga y dolorosa, y una muerte horrible y humillante. Loki contempló uno a uno los rostros de los dioses, y en todo vio anunciada su muerte. Había ira y resentimiento en todas las caras, y en ninguna vio clemencia ni perdón. Sería una muerte horrible, como había dicho Odín, pero ¿qué opción tenía? ¿Qué podía hacer? No se atrevía a atacar al constructor. Por otro lado, hizo un gesto afirmativo. Dejádmelo a mí. Abandonó la sala y ninguno de los dioses intentó detenerlo. El constructor terminó de colocar la penúltima hilera de piedras en lo alto de la muralla. Al día siguiente, el primero del verano, antes de que anocheciera, terminaría la muralla y se marcharía de Asgard con sus trofeos. Solo le faltaban 20 bloques de granito. Bajó de los andamios de madera y silbó para llamar a su caballo. Svadilfari estaba paciendo, como siempre, en el prado de hierbas altas que lindaba con el bosque, a media milla de la muralla, pero siempre acudía en cuanto oía el silbido de su amo. El constructor cogió las correas que sujetaban el trineo y se dispuso a engancharlo a su imponente caballo gris. El sol estaba bajo, pero aún faltaban varias horas para que desapareciera detrás del horizonte. El disco de la luna también estaba en el cielo, aunque apenas se distinguía. Muy pronto el sol y la luna serían suyos, la luz mayor y la menor, y también la dama Freya, más bella que el sol y la luna. Pero el constructor no quería congratularse de sus tesoros antes de tenerlos en su poder. Había trabajado tanto y tan duramente durante todo el invierno. Volvió a silbarle al caballo. Qué curioso, nunca había tenido que llamarlo más de una vez. Entonces distinguió a Svadilfari a lo lejos. Sacudía la cabeza y hacía extrañas cabriolas entre las flores silvestres del prado. Daba un paso adelante y después otro atrás, como si percibiera un aroma tentador en el aire tibio del atardecer primaveral y no acabara de localizarlo. «Svadilfari», lo llamó el constructor, y el caballo levantó las orejas y empezó a trotar por el prado en dirección a su amo.
Al ver que el caballo acudía a su llamada, el constructor se sintió satisfecho. El ruido de los cascos del animal sobre el suelo del prado se multiplicaba con los ecos que devolvía la impresionante muralla de granito gris, de tal manera que por un momento el hombre creyó oír toda una manada de caballos que se dirigía hacia él. No, pensó, es solamente uno. Pero enseguida se dio cuenta de su error. No era un solo caballo, no oía los cascos de un solo corcel, sino de dos. El otro animal era una yegua de pelaje castaño. El constructor no tuvo que mirar entre las patas para reconocer al instante que era una yegua. Cada línea de su figura y cada pulgada de su cuerpo proclamaban que era una hembra. Svadilfari giró sobre sí mismo, ralentizó la marcha, retrocedió y prorrumpió en un sonoro relincho. La yegua castaña no le prestó atención. Dejó de correr como si el caballo no existiera, bajó la cabeza y se puso a pastar, mientras Svadilfari se le acercaba. Sin embargo, cuando tuvo al semental a unos 20 o 30 pasos de distancia, la yegua se irguió y emprendió la huida, en un trote que pronto se convirtió en galope. El caballo gris se echó a correr tras ella tratando de alcanzarla, siempre uno o dos cuerpos por detrás. Cada vez que podía, intentaba hincarle los dientes en la grupa o en la cola, pero nunca lo conseguía. Corrieron juntos a través del prado a la luz dorada del crepúsculo, el caballo gris y la yegua castaña, con el sudor resplandeciendo en los flancos. Era casi una danza. El constructor entrechocó con fuerza las palmas, silbó y llamó a Svadilfari por su nombre, pero el semental no le prestó atención. El hombre echó a correr para tratar de atrapar al caballo y hacerlo entrar en razón, pero la yegua castaña casi pareció adivinar sus intenciones, porque se detuvo un momento, frotó las orejas y la crin contra un costado de la cabeza del semental y enseguida echó a correr de nuevo hacia los márgenes de la arboleda, como si la persiguiera una manada de lobos. Svadilfari corrió tras ella, y en cuestión de segundos los dos desaparecieron entre las sombras del bosque. El constructor soltó una maldición, escupió el suelo y se dispuso a aguardar el regreso de su caballo. Las sombras se fueron alargando cada vez más, pero Svadilfari no regresaba. El hombre volvió a su trineo. Se quedó contemplando el bosque un momento, pero enseguida se humedeció las palmas de las manos con saliva, agarró las correas y empezó a arrastrar el trineo a través del prado de hierbas altas y flores primaverales hacia la cantera de las montañas. Al alba no regresó. El sol ya estaba alto sobre el horizonte cuando el constructor llegó a Asgard, arrastrando el trineo cargado de piedras. Llevaba 10 bloques en el trineo, porque no podía arrastrar ninguno más. Venía resoplando y maldiciendo, pero cada paso y cada tirón lo acercaban un poco más a la muralla. La hermosa Freya estaba de pie a las puertas de Asgard, observándolo. «Veo que solo traes 10 bloques», señaló, «y necesitas el doble para terminar la muralla». El constructor no dijo nada. Siguió arrastrando los bloques hacia la puerta inconclusa, con el rostro tan inexpresivo como una máscara. Ya no sonreía ni hacía guiños como antes. «Thor ya viene de vuelta de las tierras del este», le dijo Freya. «Pronto estará con nosotros». Los dioses de Asgard salieron a ver al constructor, que seguía arrastrando las piedras en dirección a la muralla. Se acercaron a Freya y la rodearon en actitud protectora. Primero se limitaron a mirar en silencio, pero después empezaron a sonreír, a reír por lo bajo y a dirigirle comentarios socarrones al constructor. «¡Eh!», le gritó Balder. «Recuerda que solo te daremos el sol si consigues terminar la muralla. ¿Creías que ibas a ganar?» «Tampoco tendrás la luna si no acabas la muralla», dijo Bragi. «Es una pena que se haya marchado tu caballo. Con él habrías podido cargar todos los bloques de piedra que necesitaras». Y todos se echaron a reír a carcajadas. Entonces el constructor soltó las correas del trineo
y se enfrentó a los dioses. «¡Habéis hecho trampa!», exclamó, con el rostro enrojecido por el cansancio y la rabia. «No hemos hecho más trampa que tú», replicó Odín. «¿O acaso piensas que te habríamos permitido construir nuestra muralla si hubiésemos sabido que eras un gigante?» El constructor levantó un bloque con una sola mano y lo golpeó contra otro, partiéndolo en dos. Después se volvió hacia los dioses, con medio bloque en cada mano, y en ese momento todos vieron que medía 20, 30 o quizás 50 pies de altura, y que la cara se le retorcía en una mueca horrible. Ya no se parecía al desconocido plácido y amable que había llegado a Asgard una estación atrás. Ahora su cara era semejante a la pared granítica de un acantilado, esculpida por la ira y el odio. «Soy un gigante de las montañas», declaró, «y vosotros, dioses, sois unos tramposos, capaces de quebrantar los más sagrados juramentos. Si aún tuviera mi caballo, ahora mismo estaría terminando esta muralla y podría llevarme el sol y la luna, y también a la hermosa Freya, y os dejaría en medio del frío y la oscuridad, sin un poco de belleza para alegraros la vida». «No hemos quebrantado ningún juramento», dijo Odín, «y no hay ningún juramento que pueda protegerte de nosotros». El gigante de las montañas rugió de rabia y echó a correr hacia los dioses, blandiendo en cada mano una enorme roca a modo de arma. Los dioses se apartaron y sólo entonces descubrió el gigante que había alguien detrás de todos ellos, un dios colosal, musculoso y de barba roja, con guanteletes de hierro y un enorme martillo, que balanceó una sola vez y lanzó en cuanto pudo apuntar al gigante. Cuando Thor arrojó el poderoso martillo, un destello de luz iluminó el cielo despejado, seguido del estrépito del trueno. El gigante de las montañas vio que el arma se volvía cada vez más grande a medida que se acercaba a toda velocidad hacia su cara, y después ya no vio nada más. No volvió a ver nada más. Los dioses terminaron de construir la muralla por sí mismos, aunque tardaron muchas semanas en cortar los últimos 10 bloques en las canteras de lo alto de las montañas, arrastrarlos hasta Asgard y colocarlos en su sitio, en lo alto de la puerta principal. Los bloques no estaban tan bien tallados como los que había preparado y colocado el maestro constructor, ni su ajuste era tan perfecto. Algunos dioses opinaban que habría sido mejor esperar a que la muralla estuviera un poco más terminada, antes de que Thor matara al gigante. Thor, por su parte, agradeció que los dioses lo estuvieran esperando con un poco de diversión a su regreso de las tierras del este. Curiosamente, porque era algo impropio de él, Loki no estuvo presente para escuchar los halagos por el ingenio con que había apartado a Svadilfari. Nadie sabía dónde estaba, aunque algunos mencionaron haber visto una magnífica yegua castaña en los prados al pie de Asgard. Nadie volvió a saber nada de Loki durante la mayor parte del año, y cuando finalmente apareció, lo hizo acompañado de un potro gris. Era un potro precioso, aunque tenía 8 patas, en lugar de las 4 habituales, y seguía a Loki a donde quiera que fuese. Lo empujaba con el hocico y lo trataba en general como si fuera su madre. De hecho, lo era. El potrillo creció y se convirtió en un caballo llamado Sleipnir, un enorme semental gris, el caballo más veloz y con más resistencia que haya existido o pueda existir jamás, un corcel capaz de ganarle carreras al viento. Loki se lo regaló a Odín, y de ese modo el padre de todos se hizo con Sleipnir, el mejor caballo que han conocido los dioses y los hombres. A partir de entonces, muchos alabaron las virtudes del magnífico corcel ante Odín, pero solo unos pocos valientes se atrevieron a mencionar alguna vez su origen en presencia de Loki, y de ellos ninguno volvió a hacerlo una segunda vez. Loki estaba dispuesto a hacerle la vida imposible a cualquiera que osara mencionar el truco utilizado para alejar a Svadilfari de su amo
y para ahorrar a los dioses las consecuencias de sus malos consejos. Loki era muy rencoroso. Y así fue como consiguieron los dioses su muralla. Este es el fin de esta fantástica historia, El Maestro Constructor, donde Neil Gaiman nos sumerge en un relato de astucia y engaño, donde se enfrentan la fuerza bruta y la ambición desmedida, ¿verdad? A través del desafío impuesto por el misterioso constructor y la intervención de Loki, la historia nos muestra la fragilidad de los acuerdos, cuando el honor es reemplazado por la manipulación, ¿verdad? Aunque el constructor es quien empieza haciendo de alguna manera trampa, bueno, los dioses aprovechan esto y no se quedan atrás, ¿verdad? Este mito, como muchos en la tradición nórdica, nos deja una lección clara. Los dioses no son infalibles y sus acciones traen consecuencias. Si bien logran evitar un destino indeseado, lo hacen recurriendo a tretas que con el tiempo les pasan factura, ¿no? Lo interesante es que estos dioses, a diferencia de las divinidades modernas que se presentan como infalibles y cuyas atrocidades son justificadas sin cuestionamientos, demuestran que incluso ellos tienen debilidades y cometen errores. Son figuras más cercanas a los humanos, con defectos y contradicciones, lo que nos permite de alguna manera aprender una lección de una manera más cercana, más realista, ¿no? Además, es imposible no notar su tendencia a evadir la responsabilidad de sus actos, ya que, aunque participan activamente en las decisiones, terminan culpando siempre a Loki. Está bien, muchas veces tiene la culpa de manera directa, pero en general tiene la astucia de hacer que todos los demás dioses estén de acuerdo, y ellos de alguna manera entonces terminan participando. Esto refleja no solo una dinámica recurrente en los mitos nórdicos, sino también una verdad universal sobre la naturaleza de quienes ostentan el poder. Cuando las cosas salen mal, siempre hay alguien más a quien señalar. Y esto no es algo menor, es algo bastante terrible que sucede siempre, podríamos decir. Al final, el maestro constructor nos recuerda que incluso los dioses deben enfrentar las repercusiones de sus decisiones, un tema muy recurrente en la mitología nórdica que nos advierte sobre los costos del engaño, la inevitabilidad del destino y la eterna lucha por eludir la culpa. Finalmente, todo esto siempre es una lección para nosotros, seres humanos, seres reales, que estamos acá en este mundo, ¿verdad? Así que espero que hayan aprendido algo, les haya gustado la historia. Como pueden ver, las historias de los dioses nórdicos siempre son bastante divertidas y con mucha acción. Y bueno, nos muestran un poco de la cultura de la época, ¿no? El lugar que tenía el hombre, la mujer, y bueno, y sus costumbres. Algo también bastante curioso es que Loki puede convertirse en diferentes seres y él no tiene problema en ser un ser femenino como tanto un ser masculino. No sucede así con todos los dioses, pero Loki no tiene ningún problema, es bastante amplio de mente, ¿no? Evidentemente es uno de los dioses más inteligentes. Así que bueno, si les gustó la historia, los invito a suscribirse, a compartirla y a dejar like. Y por supuesto, sus opiniones acerca del cuento, del mito. A ver qué les pareció, qué cosas les gustaron más. Y bueno, nada, si tienen algún dios favorito, ¿no? Si les parece correcta la interpretación de Loki o si tienen alguna otra. En fin, todo lo que ustedes quieran comentar acerca de la historia siempre va a ser súper bienvenido. Gracias y los espero la próxima.